Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión que lleva por título Jóvenes, Vocación y Libertad. Sesión que, veremos o pretendemos, ¿no?, que aporte, no sé si entretenida o no, con intervenciones por parte de los asistentes. Y pues no sabemos si aportará o no, pero ya veis que ilusión no nos falta. Hemos venido 3 personas a dar la sesión, que esto es inaudito prácticamente, con lo cual es un reflejo claramente de que es una sesión que nos importa mucho y que nos hace mucha ilusión. He comprobado que hace exactamente un año, porque muchos estaríais aquí, yo daba una sesión sobre, el título no me acuerdo exactamente, Vocación y Libertad, ¿tiene Dios un plan previsto para mí? Algo así, era el título, que yo creo que estabais, porque recuerdo muchas caras y con las personas con las que hablo. Y contaba ya allí salió, acaba de salir un libro, que era este, para gente joven, sobre libertad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí contaba que estábamos trabajando un proyecto sobre este tema del que yo ahí había hablado en aquel momento, en el que estábamos implicados 3 profesores que aquí estamos ilusionados de contaros alguna cosa y aportar. Ya no voy a presentar a Raquel Lázaro porque es fija en la mesa, o sea, lleva toda la mañana aquí, con lo cual ya está muy presentada. Aquí está, parece un letrero, es para despistar, porque realmente es Don Juan Luis Caballero, no José Luis, Don Juan Luis Caballero, bueno, pero no sé, que es una equivocación mía, y que es profesor de Teología Bíblica aquí en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Teología, y yo, que ya me he presentado otras veces y ya está. Entonces, ese proyecto del que hablábamos sobre este tema de vocación, gente joven, libertad, discernimiento, pues concluyó, ¿no?, con este libro, Son tus huellas el camino, del que somos coautores los 3, Son tus huellas el camino, reflexiones sobre vocación y libertad. Y que sepáis que no es muy caro. En broma, bueno, aunque están ahí afuera, ¿no?, pero como ganamos tampoco da lo mismo, no es ninguna promoción propia, aunque sí interesa que se conozca, lógicamente, ¿no?, y animaros a que lo tengáis, eso no es malo, ¿eh?, y que tenga difusión. Bueno, entonces nos parecía que era bonito, incluso, ¿no?, desde el punto de vista estético, contaros los 3 autores esas ideas principales del trabajo que hemos hecho con tanta ilusión. Os quería leer, porque esto escribimos, si soy capaz de leerlo, en el prólogo. Dice, porque me parece que resume muy bien, al menos para dar pie a algunas cosas, dice: estas páginas están escritas con la ilusión de mostrar la grandeza de la llamada eterna de Dios y del regalo de la libertad, don altísimo de Dios, por el que la persona discierne y decide en un clima de oración confiada el camino concreto de la santidad. Un camino marcado por las huellas de Jesucristo, huellas de amor y servicio a los demás que perviven en la misión de la Iglesia. Y también aparece, esto es de la contraportada, un poco también qué público, un poco en quiénes estábamos pensando, ¿no? Estas líneas están pensadas para todos aquellos, especialmente jóvenes, que buscan una orientación de fondo para su propio discernimiento vocacional, para quienes comprometidos en tareas de acompañamiento espiritual, que muchas veces nos toca, buscan formarse en este campo, y en fin, para todos los que quieren hacer una reflexión sobre el sentido vocacional de su vida. Creo que son palabras que marcan un poco la idea. Claro, esa idea o ese proyecto, que lo trabajamos con tiempo, estuvimos 1 año y medio, yo creo, ¿no?, casi con reuniones, trabajando cada uno, que acabó en este libro, que es un capítulo cada uno con enfoques distintos, un capítulo inicial que tiene una reflexión más teológica, pastoral, otro de Raquel, pues más filosófico, y desde la perspectiva bíblica, el de don Juan Luis Caballero.
Y eso tenía un contexto. El contexto, yo creo que nos acordamos todos, el contexto es el sínodo que hubo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que era una ocasión muy bonita y que nosotros lo vimos así. Pues esta es una ocasión también de en sintonía con toda la Iglesia, vamos a pensar un poco más sobre la vocación. Vamos a pensar un poco más sobre la vocación de la gente joven, ¿no? Porque todos somos jóvenes, como ya hablamos ayer, y después porque nos interesan mucho los jóvenes, ¿no? Y cómo hacer llegar el sentido precioso de la vida y del sentido vocacional de la vida, que es una cosa preciosa, ¿no? Cómo hacerlo llegar mejor, vamos a pensarlo, ¿no? Ese era el contexto. Ese sínodo acabó en un documento del sínodo, y especialmente, que no es de hace mucho, ¿no? Que haya salido mencionado varias veces, Christus Vivit, ¿no? Que es un documento papal, un documento del magisterio, una exhortación apostólica muy buena. A mí me parece muy buena, donde también trata, aparte de muchas cosas sobre la formación de la gente joven, también algunas cosas sobre la vocación, que creo que de algún modo están también presentes en nuestro trabajo, ¿no? El contexto decía eso, la preocupación, y lo digo así porque me parece que es una preocupación de la Iglesia, ¿no? Pues por la, no sé cómo llamarlo, crisis vocacional, que quizás es un término que se utiliza, ¿no? Crisis vocacional en Occidente, la Iglesia es muy grande, pero especialmente vivimos pues unas dificultades, una disminución de personas que a veces eligen caminos vocacionales que suponen un compromiso, sacerdotes, entregan el celibato. Y nos parecía que a ver cómo podemos iluminar eso, porque es que, bueno, toda vocación es una maravilla, y además esa era una de las ideas, o sea, nuestra vida ya es una vocación. Cualquier vida es una vocación, porque es una llamada de Dios, pero con ese sentido vocacional, bueno, y por lo tanto con un sentido de entrega, porque a Dios nos pide a todos una entrega, ¿no? En ese contexto, sí es precioso ser sacerdote. Perdón por la alusión. O es precioso entregarse en el celibato. Sí es precioso. O sea, es una gozada. Una cosa preciosa. Que no es menos entrega el celibato que que el matrimonio es una entrega a Dios también, ¿eh? Y es un camino vocacional y es una vocación. Pero bueno, esto, ¿no? ¿Cómo podemos no solucionar nada, ya nos gustaría, ¿no? Sino sembrar un poco, aportar un poco para que despertar, ¿no? Y subrayar ese sentido vocacional de la vida, que la vocación no es un añadido, sino que está ahí metida. Si es mi persona, es una llamada de Dios, mi vida es una llamada de Dios, que la tengo que recorrer todos, y todas las personas, ¿eh? Y especialmente cristianos, que hay una especial llamada, que es la vocación cristiana, que es el sentido fundamental de la palabra vocación. O sea, un cristiano es una persona llamada. Un cristiano, después lo recorrerá por caminos distintos, pero un cristiano es una persona llamada por Dios a una entrega total, ¿eh? Sin categorías, porque eso se mete enseguida. No, categorías, no hay gente que se entrega más, que se entrega menos. A todos Dios nos ha pedido un amor pleno. A todos nos ha llamado a una entrega plena. En circunstancias distintas, pero efectivamente algunas pues puede tener un camino institucional con un compromiso, pero bueno, el amor en sí mismo es un compromiso bendito, ¿no? Y libre, porque lo recorre el amor. Por eso la vocación no es un añadido, sino que es mi misma vida, ¿no? Y me la planteo, y nos la planteamos, esto es magisterio de la Iglesia, y Concilio Vaticano II, y la llamada universal a la santidad, que está muy clara, digamos, desde el punto de vista teológico, pero está muy poquito metida todavía, ¿eh? O sea, está muy poco metida en el corazón de la Iglesia, bueno, más que en el corazón, en la vida de la Iglesia, en la vida cristiana muchas veces, porque seguimos viendo categorías, ¿no? Y seguimos hablando, ¿no? Unos sí, unos tienen vocación, otros no, tú tal, ¿no? Creo que hablábamos algo, ¿no? Le ha llegado la vocación. Le ha llegado la vocación, sí, le ha llegado. Sí, porque se ha metido monje, le ha llegado, o sea, la vocación se puede vivir en un momento, toda la vida es una vocación. Dios me está llamando siempre. Y además es una vocación que es personalísima, ¿no? Bien.
ese contexto. Yo estoy ya explicando alguna cosa de mi parte que ya después iremos aportando entre los tres, ¿no? Y después también, y lo hablamos mucho en su momento, hay una afirmación que se repite en varios escritos, libros, artículos de don Fernando Cáriz como teólogo a lo largo de los años de su investigación teológica, que es quizá la conocéis, pero que es una afirmación que a mí y a nosotros cuando lo trabajamos nos sorprende mucho, porque es una idea interesantísima, que no he traído el texto, ¿no? Pero en la que viene a decir que es una cosa, insisto, muy importante y que da mucha luz y que nos llamó mucho a pensarlo, ¿no? y a ver, ¿no? Porque don Fernando repite en muchos textos como dice la libertad, lo digo, no es textual, la libertad, además de que está presente en la respuesta a la llamada de Dios, es decir, Dios llama y yo soy libre para responder, puedo responder que sí, puedo responder que no, puedo responder de una manera, de otra, mejor, peor, o sea, soy libre en la respuesta, dice, pero la libertad no solo interviene en la respuesta, sino que el hecho de que Dios no quiera decir las cosas a nadie con evidencia de modo habitual, a veces hay mucha evidencia, pero no es muy raro. Esto es casi textual. El hecho de que Dios no quiera decir a nadie con evidencia su camino, su vocación, significa que la libertad, Dios quiere que la libertad, en cierto modo, configure, es una palabra muy importante, que la libertad, en cierto modo, configure la propia vocación. Que se entiende, es una afirmación seria, y fuerte, digamos. La libertad no solo es responder, sino que la libertad configura la vocación. En cierto modo, claro, lo interesante es qué significa el en cierto modo, ¿no? Y eso también está presente en lo que estudiamos, desde un punto de vista más bíblico, filosófico, qué significa ese en cierto modo, pero a mí me parece una frase, una idea, que no solo es de don Fernando Cáriz, pero bueno, que está muy presente ahí, que es interesantísima, apasionante, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? Que hay que estudiar las cosas, la teología es con pasión, ¿no? Las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa que uno configura su propia vocación? Es decir, uno decide cuál es su vocación, con su libertad. Luego, no, y a la vez la decide Dios, porque la iniciativa es de Dios. Porque es una llamada, por lo tanto es de Dios, la iniciativa es toda de Dios, y a la vez soy yo quien decide mi vocación, que es un cierto misterio. Pero no, ¿esto qué significa? Y yo me voy a acabar, porque si no me puedo alargar. Y desde un punto de vista, desde mi perspectiva, que era más de teología pastoral, en el capítulo que a mí me correspondía, pues subrayar, bueno, es de todos esto, pero subrayar el papel de la libertad en el discernimiento vocacional. O sea, darle fuerza, porque me parece que eso es interesante, a que seguir la vocación, aunque suene un poco chocante, es fundamentalmente haz lo que tú quieres. Sé tú mismo. Persona, sé tú misma. Esa es la llamada que está presente en todas las personas, porque todo el mundo tiene vocación. Todo el mundo está llamado. No hay personas que están llamadas, otras que no. Dios, cuando me ha creado, me ha llamado. Por lo tanto, mi vida ya tiene carácter vocacional. Por lo tanto, persona, sé tú misma es un modo de decir, de hablar de la vocación. Y por lo tanto, la libertad queda muy subrayada. Me parece que eso es interesante. Y es interesante para la gente joven, que tiene una sensibilidad, todos, pero que tiene una sensibilidad muy fuerte respecto a la propia autonomía, el propio protagonismo, la propia libertad. Soy yo, no quiero carriles. Me encantan la palabra carril. Sí, ¿no? Porque si no, a veces la vocación se interpreta como es un carril, o sea, Dios me ha programado mi vida, hay un carril en el cual tengo que acertar, como no acierto, ya verás. Ni hablar, eso no es verdad. O sea, la vocación no es un carril de vida, ni es un programa, no está programada la vida. Y a la vez, todo es de Dios, porque Él me ha creado.
Con lo cual la iniciativa es suya, la vocación es suya, la llamada es suya. Por tanto, el haz lo que tú quieras no es una cosa muy seria, ¿eh? No es una llamada a sé caprichoso, haz lo que quieras, da lo mismo, hagas lo que hagas, no tiene nada que ver con el capricho, ni con la superficialidad, tiene que ver con la profundidad, porque no está, sí, haz lo que quieras, sí, pero no está tan claro qué es lo que quieres, ¿eh? Entonces, encontrar qué es lo que verdaderamente quiero no es una cosa tan sencilla, pero si realmente hiciera lo que yo quiero, con libertad, quitándome miedos y quitándome condicionantes que me estorban en el diálogo con el Señor, entonces eso es mi vocación. Por lo tanto, exige una reflexión madura, un conocerse, un ver cuáles son mis condiciones, mis cualidades, porque ahí está hablando Dios también. Por lo tanto, ese haz lo que tú quieras, es que quien eres es una creación de Dios, o sea, es una cosa que, por lo tanto, habla con Él, ¿no? O sea, la vocación se sigue en un contexto siempre de diálogo con el Señor, porque que también es el diálogo con mi propia vida, porque ahí es donde estoy yo, ¿no? Pues esto yo creo que explica un poco el proyecto y un poco también la idea, que la ilusión que nos hacía, y también un poco ya he contado mi propia perspectiva, entonces yo voy a dar paso así, lo que nos dé, y después dejamos para preguntas vuestras a Raquel, a profesora Lázaro, con su aportación. Pues nada, yo quiero empezar también agradeciendo. A mí me embarcó en esta aventura don José Manuel Fidalgo. Me llamó a su despacho en abril 2017, me acuerdo perfectamente. Me hizo 2 propuestas profesionales, a una le dije que no y a esta le dije que sí. Y efectivamente nos pusimos a trabajar, trabajamos muchos textos y la verdad lo que él me propuso para desarrollar el segundo capítulo era: Raquel, tú que te dedicas a la modernidad, igual puedes trabajar cómo se combina eternidad, tiempo, libertad. Digo, ese fácil tema, ¿no? ¿Cómo se combina el tiempo, la eternidad y la libertad de Dios y de los hombres? Dije, muy bien, pues vamos a intentar afrontar esto. Entonces mi reflexión intenta ser filosófica en el ámbito de la divulgación, más que científica, aunque manejo fuentes obviamente científicas. Y la verdad es que iba a tener otro enfoque. Cuando me puse a trabajar las primeras páginas, experimenté lo que tantas veces experimentamos los filósofos, que es el fracaso. Empecé a escribir unas páginas, no me gustaron absolutamente nada. Empecé a desarrollar la idea de identidad y en esa especie de crisis, no sé por qué, no lo recuerdo ahora, me tropecé con el texto de Efesios de San Pablo, el capítulo 1 del versículo 1 al 14, y dije, ¿qué hago yo hablando de identidad si está aquí el meollo que tengo que trabajar? Con lo cual, mi capítulo intenta ser una exploración con categorías filosóficas de esos versículos, Efesios 1, 14. Entonces pueden comprar el libro o pueden ir a Efesios directamente, si no tienen dinero, y explorar las categorías que salen ahí. Eso fue una cosa que ocurrió mientras escribía. Lo otro que ocurrió es que efectivamente ahí San Pablo habla de la destinación. Estamos destinados, estamos predestinados. Hay una invitación por parte de Dios. Y a mí me gusta de vez en cuando hacer experimentos empíricos. Entonces fui a clase, a mis alumnos filósofos, segundo de carrera, filosofía moderna, empezamos con, obviamente, entre los preámbulos de la modernidad está Lutero. Y en ese contexto un día les pregunté, digo, ¿estamos predestinados? ¿Ustedes creen que estamos predestinados? Y recibí un no unánime. No. Digo, vaya. Digo, pues San Pablo se ha equivocado. Porque San Pablo dice que sí estamos predestinados, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta que tenemos, que el mundo es muy protestante, obviamente, ¿no? Somos hijos de la modernidad, ergo de Lutero. Que Lutero era un gran amante de Cristo, todo se ha dicho de paso, pero dije, pues tenemos una idea de predestinación luterana, más que luterana, calvinista, luego asumida en parte por Lutero. Estar predestinado es que Dios lo piensa tu destino para ti, al margen de tu libertad, un poco esta idea que acaba de desarrollar don José Manuel. En ese contexto me puse a trabajar y
Brevemente, pues articulé el artículo en torno a 3 preguntas, ¿sí? Es decir, yo tenía 2 teólogos aquí, a mí vestidos de negro, entonces yo dije, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, pues asumí la tarea de la filosofía, ¿no? Que es un preambula fidei, es decir, muchas veces la filosofía lo que hace es desbrozar, facilitar, allanar el camino para los conceptos teológicos, ¿sí? Entonces, claro, me llenó de alegría además, justo hacía unos pocos años que Benedicto XVI decía, para ser buen teólogo hay que ser buen filósofo, que estudien más filosofía, por favor, los teólogos. Dije, bueno, pues a ver qué puedo aportar, ¿no? Desde los preambula fidei. Entonces, simplemente me centré en 3 cosas. La primera parte de mi capítulo es intentar desarrollar uno de los primeros conceptos que aparece ahí en Efesios, que es efectivamente hay una predestinación, pero no para la comunión, es decir, ¿qué aporta la fe? Por medio de la razón sí podemos llegar a un destino trascendente y que hay Dios, pero ¿qué aporta la fe? Que ese Dios es trino, ¿sí? Entonces no resuelvo el problema de la Trinidad, no se preocupen, pero me parece que es esencial rescatar que el Dios de los cristianos no es el Dios deísta, no es el Dios cósmico, es un Dios trino, personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que hay una dificultad que se llama el hombre está en una situación de caída. Desde la mano de Kierkegaard intenté explorar qué significaba el pecado en términos filosóficos y si hay pecado, la libertad estaría, ¿sí? Entonces eso filosóficamente es lo que intento explicar ahí. En la segunda parte, era una de las cosas que salían en nuestras reuniones, en las pocas reuniones que tuvimos pero muy intensas, pues era que efectivamente el hombre contemporáneo tiene una idea desenfocada de Dios, ¿sí? Entonces aparece como un juez, como un tirano, un Dios máquina que lo organiza todo para ti. Y justo en la segunda parte de mi capítulo lo que intenta es explorar de dónde viene, por qué de repente la idea que tenemos hoy de Dios es una idea tan negativa. Entonces ahí exploré algunos autores modernos, muy brevemente, pues Spinoza, Hume, Michel de Montaigne, Freud. También de alguna manera la idea que uno tiene del hombre depende de la idea que tienes de Dios, ¿sí? Es decir, una idea negativa de Dios al final resulta en una idea negativa también del hombre. Esa parte acaba con un epígrafe al que le tengo especial cariño, que es la psicologización de la idea de Dios, que creo que es muy vigente a día de hoy y que en parte también explica por qué tenemos este amplio mercado de religiones al uso de cada quien. Es decir, a mí qué Dios me apetece tener, cómo quiero que sea Dios para mí o cómo me satisface psicológicamente. Y la última parte, entonces en la última parte afronté este tema que me propuso al principio don José Manuel, tiempo y eternidad, cómo se combinan las libertades, y me gustó ver pues que Dios es libre, es decir, que la primera libertad es la de Dios, que es perfecta, y que me parece que el combinado tiempo-eternidad resulta fácil bueno, fácil no es, pero resulta asumible a la hora de entenderlo en el caso del hombre a través de 3 conductas o 3 principios de acción básicos, que es el perdón, la promesa y el amor, ¿no? Me parece que en el perdón, en la promesa y en el amor es donde efectivamente el hombre da el salto del tiempo a la eternidad. Y mostrar un Dios que es el cristiano, que tiene que ver muy poco con el Dios de los filósofos modernos, que es un Dios pues, que es padre, que es amigo, que es cercano, que es próximo. Yo lo resumiría, así por decirlo de un modo muy fácil. Dios es fácil, o sea, Dios es muy fácil, es muy grande pero es muy fácil. Entonces, todo lo que sea entender la proximidad de Dios con el hombre, me parece que es una buena pista para acercarse a ese Dios, y en un diálogo pues, de amigo, de padre, poder contrastar las libertades, la de Dios y la de uno. Efectivamente, pues toda la vida es misión, es llamada,
Eso está muy bien desarrollado en el primer capítulo de don José Manuel, y en esa invitación a la santidad lo que hay es una respuesta por parte del hombre, efectivamente configurada desde las propias decisiones y elecciones que uno va haciendo. Me gustó acentuar que en el fondo la vocación es un reconocerse. Todos tenemos vocación y uno se reconocen vocaciones que ya están encarnadas, y el abanico es muy numeroso, es muy amplio, y todo es un proyecto de salida de uno mismo, de descentrarse de uno mismo, que me parece que es la clave. Yo diría hasta aquí. Muchas gracias. Pues le dejamos a don Juan Luis. Vale. Buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a intentar aprovechar estos minutos que se me dan para hacer iba a decir un alegato, no es especialmente alegato, pero en fin, pues en favor de la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento, y luego si lo que voy a decir pues no, pues si tenéis preguntas o lo que sea, pues me encantaría ver cuáles son más o menos las ideas que puede haber sobre qué nos aporta a nosotros la Sagrada Escritura, qué es lo que podemos sacar del Antiguo Testamento. Evidentemente la clave de lectura y de comprensión pues es el Nuevo, y me gustaría pues decir 3 o 4 ideas que complementen un poco lo que se ha dicho aquí y no repetir lo mismo que ha quedado muy claro, ¿no? Entonces, lo primero que se me venía a la cabeza después de que hemos oído que la filosofía tiene determinada aproximación, busca determinada cosa, es que la Sagrada Escritura es fundamentalmente una narración que intenta explicarse. Entonces, es una aproximación a la realidad de las cosas, hacia Dios, el mundo, el hombre, quiénes son, por qué estamos aquí, para qué, contada con historias. Hay una gran narración compuesta por un montón de historias que, como tienen su origen en muchos autores diferentes y épocas, a veces es como una película con un montón de fotogramas que parecen no encajar, pero que al mismo tiempo se explica, la misma narración se explica, como vemos en nuestro Señor. Nuestro Señor habla haciendo cosas y las explica, y hay una conjunción maravillosa entre dichos y hechos, ¿no? Se hablan con las obras, se habla con las obras, las palabras explican las obras y se explican mutuamente, ¿no? Hay un momento en el que la Sagrada Escritura, en un lugar, se dice que Dios nos ha dejado las Escrituras como don para que podamos conocer quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, uno va muchas veces, y esto sí que me lo he encontrado también bastantes veces, personas que se abren la Biblia por cualquier sitio o empiezan a leer y a veces se escandalizan. Yo me siento muchas veces en la obligación, cuando hay alguna lectura, normalmente en ámbito litúrgico, en otro lugar, terrible, y al final uno dice palabra de Dios y todo el mundo se queda espantado. Pues últimamente hemos tenido Jefté, que sacrifica a su hija, o Dios que dice: por cada día de exploración os voy a dar un día de castigo por vuestra rebelión, y cosas por el estilo. Y entonces uno se queda temblando, ¿no? Como diciendo, ¿qué significa palabra de Dios? Pues, ¿qué significa palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender eso, ¿no? Entonces es un don. Entonces nosotros buceamos por esa gran historia que es nuestra biografía. Es nuestra historia. La historia del pueblo de Israel, la historia de aquellos personajes, la historia de los apóstoles, la historia de los escritores sagrados, es nuestra historia. Es una historia en la que Dios habla encarnado a través de muchas voces, y cada uno habla, y eso explica también un aspecto de la libertad maravilloso, intentando expresar lo que ha comprendido de Dios, pero al mismo tiempo expresándose a sí mismo, y uno se expresa como es y como conoce el mundo. Y si de repente uno quiere decir Dios es santo y Dios es completamente trascendente y es
todopoderoso, y él entiende que esa cosa se expresa con que la cercanía respecto a la santidad implica la muerte, pues dirán que quien se acerca a Dios sin ser completamente puro, o sea, todo el mundo, morirá, explotará y se acabará la cosa, ¿no? Entonces uno dice, entonces Dios quiere la muerte del hombre, no, porque en otro momento dice, no, Dios quiere que el hombre viva y le llama a la vida y tal. Entonces de repente uno dice, aquí hay cortocircuito, y si uno entiende bien lo que es la Sagrada Escritura es una cosa maravillosa. Nosotros lo que encontramos ahí es cómo el hombre va comprendiendo progresivamente quién es Dios, y esto es muy importante porque, como ya ha salido antes, tenemos, y esto desde el principio parece así, desde el pecado, una imagen distorsionada de quién es Dios. Y entonces Dios quiere que el hombre vaya comprendiendo otra vez, poco a poco, metiendo en su corazón, mira, ¿quién soy yo y quién eres tú? Porque si uno no conoce a Dios, no se conoce a sí mismo. Las dos cosas están siempre relacionadas, ¿no? Y lo va haciendo progresivamente. Al mismo tiempo le muestra cómo está su corazón, que es un corazón, es como una montaña rusa. Nosotros un día pues estamos entusiasmados, perdonaríamos a cualquiera, y al día siguiente pues seríamos quizás los protagonistas de una película que ya me han repetido últimamente 3 o 4 veces varias personas que no sé si habéis visto, yo no, pero basta con que me hayan descrito la escena inicial de la primera película, que se llama John Wick, para que veáis lo que es capaz de hacer el hombre. Tipo que se enfada porque le matan su perro e inicia una especie de apocalipsis mundial, ¿no? Esto aparece en la Biblia continuamente, porque hay una mezcla. Se expresa el amor muchas veces con odio. Incluso a Dios muchas veces se le expresa amando como, entre comillas, odiando, o con un celo santo que destruye. Y uno tiene que entender bien esto. Entonces, esta era la primera idea que quería decir. Es decir, un alegato a intentar afrontar con profundidad qué es la Sagrada Escritura, que ahí nos vamos a encontrar a nosotros mismos, que vamos a encontrar nuestro corazón, y que vamos a encontrar un corazón extraviado, que no sabe muy bien quién es, que no conoce muy bien a su Padre, que quiere caminar hacia Él. Entonces, ¿quién es Dios? En la Biblia aparecen muchas definiciones de Dios. Uno dice, yo soy el que soy. En realidad la expresión solo significa esto en griego. En hebreo significa más bien, yo soy aquel que veis por las obras que hace. Y eso es una definición muy profunda, porque uno dice, ¿tú quién eres? Pues mira lo que hago y ya verás quién soy, ¿no? Soy lento a la ira y rico en misericordia. Y entonces, poco a poco se empieza a comprender más cuál es la naturaleza, ¿no? Pues de Dios, hasta que al final llegamos a la definitiva, que es Dios es amor. Y entonces uno lee, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice, ¿yo quién soy? Soy amor. Dios me ha creado a su imagen. He sido creado por amor, mi vida tiene sentido. He sido creado para amar. Ese ser creado por amor es una llamada, porque se nos llama una existencia de amor, no a cualquier tipo de existencia, como la de Dios. Y el amor de Dios es siempre una misión, es una tarea, porque el amor está unido en los inicios de la Sagrada Escritura siempre a ese encargo, entre comillas, que es una expresión de cómo uno se va a realizar como amor y va a crecer colaborando con la gracia de Dios, que es cuidar de la creación. La creación ha sido hecha para el hombre. La creación, nosotros formamos parte de la creación, quiere decir cuidar de las personas que tenemos alrededor y cuidar de todo el resto de la creación, ¿no? Pues haciendo que llegue a su plenitud o perfección. San Pablo reflexiona mucho sobre esta idea de la perfección y de la plenitud, que la identifica con el amor. No es un baremo matemático, no es 15, no es 20, es amar, pero el corazón del hombre está herido y necesita ser purificado para conseguir amar, y entonces Dios pues nos ayuda. Pues es una historia de llamada, es una llamada permanente, porque Dios no amó, sino que ama siempre, porque es eternamente presente. Está amando siempre, nos está llamando, me está llamando ahora mismo, hace un segundo, y dentro de un segundo. Es que uno diga, bueno, hace 21 años, pues me llamó 45, no, me llamando ahora mismo. Dios me está amando ahora mismo. Al mismo tiempo me está ofreciendo su misericordia y su perdón, porque lo necesito, me está curando.
Me está ofreciendo curación continuamente para hacer realidad mi vocación, que es perfeccionarme en el amor, ¿no? Así, vocación y misión están unidas continuamente y en el Antiguo Testamento se expresa de un modo muy particular con la imagen del pueblo de Israel, que es el Hijo de Dios y el pueblo. Es imagen de un hombre en el que se dan dos cosas. Es como un solo hombre y es como muchos hombres, porque el hombre es familia, no son individuos, ¿no? Y entonces Dios le va poco a poco enseñando a perfeccionarse personalmente, dándose a los demás. Previo a todo esto, claro, siempre está la aceptación, y es la última idea en la que me quería fijar, porque la Sagrada Escritura insiste continuamente en la idea de que nuestra vocación casi se podría hacer equivalente con la palabra aceptación del don de Dios. Cuando estaba preparando estas palabras se me venía a la cabeza el pasaje que es paradigmático que he mencionado antes, de Números 13, en el que Dios le ofrece al pueblo la tierra prometida y cuando llegan no quieren entrar, ¿no? Y entonces sufren un castigo de 40 años. 40 es un número simbólico, quiere decir, bueno, ¿qué quiere decir? Este corazón necesita purificarse y le voy a dar un tiempo para que se purifique y sea capaz de valorar, aceptar, hacer suyo el don que le ofrezco, ¿no? ¿Qué significa aceptar? Aceptar significa abrir el corazón a lo que Dios nos ofrece. Nos ha creado para ser algo muy grande y muchas veces nosotros no somos conscientes de ello, lo vamos descubriendo con el tiempo, también en la medida en la que vamos amando. Pero esa aceptación siempre tiene ese lado de dar, porque uno acepta dando, uno acepta dándose, ¿no? O sea, que son dos cosas que no se pueden separar. Esa es la idea de vocación y misión. Uno tiene pues que cuidar de la creación, pues como luego vemos que hace nuestro Señor Jesucristo, que con su vida nos explica perfectamente a qué hemos sido llamados, y uno pues como en una familia, cualquier familia, pues busca cómo puede hacerlo. Necesita purificación del corazón para poder, por así decir, conocerse a sí mismo y hacer lo que él querría hacer. Como dice San Pablo, muchas veces no hacemos lo que querríamos hacer porque el pecado está dentro y una especie de lucha interior. Y entonces uno dice, o se cierra a sí mismo puertas, ¿no? Pues hacerse realidad, a reconocerse como es o como está llamado a ser más bien, porque nuestra vida es un camino. Esto la Sagrada Escritura lo dice continuamente. Israel es un pueblo peregrino, la Iglesia es un pueblo peregrino, nuestro camino es un pueblo peregrino. Nosotros vamos hacia algo que todavía no sabemos lo que es, para serlo en plenitud. Lo vamos siendo poco a poco y uno pues va haciendo realidad, como dice San Pablo, que le gustan mucho estas expresiones, haciendo lo que le dicta a su corazón. Vamos purificando nuestro corazón, vamos decidiendo cómo entregarnos en el amor, con la ayuda mutua, y esta también es una expresión de San Pablo como muy querida. Él usa muchísimas veces una expresión, es una sola palabra griega, pero que quiere decir unos a otros, con la ayuda mutua, caminando juntos, perdonándonos juntos, exhortándonos, corrigiéndonos, amándonos, llevándonos las cargas de los otros, pero siempre con esa convicción clara de que los demás son misión. Somos todos misión unos de otros y que podemos dar mucho. Lo que podemos dar solo lo podemos dar nosotros y buscamos el mejor modo de hacerlo para edificar la Iglesia, que esa es nuestra vocación, pues participar, colaborar con Cristo en la edificación de la Iglesia, siendo Cristos, como diría San Pablo, dejando que vivan nosotros para que al final sea su fuerza y su vida, que es la que nos vivifica, la que consiga hacer eso, pero contando con nosotros, y con nuestra libertad. O sea que al final, por eso en el libro dedico muchas páginas a cómo San Pablo concibe la vida cristiana, porque es un resumen maravilloso, él ha recogido todas esas imágenes que hay en el Antiguo Testamento, narrativas de la historia del pueblo de Israel, y ha hecho una transposición, ha hecho una reflexión, por así decir, teorización, ¿no? Pues de todo lo que ahí aparece para aplicarlo a la luz de Cristo, a la vida de cada uno de nosotros, que me parece espectacular y que merece la pena leer, meditar, reflexionar sobre ella, pues muy a menudo. Y ya está. Pues muchas gracias, don Juan Luis, muchas gracias, Raquel. Y habéis visto qué equipo más majo.
así da gusto trabajar, hacer proyectos.